Vamos a hablar con Cristian Girard, que está en línea, es director ejecutivo del ARBA. ¿Qué tal, Cristian? Hola, buen día Mariano, ¿cómo estás? Muy bien. El ARBA, digamos, aclaremos para los oyentes, es el organismo recaudador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo están viendo? ¿Hubo Exacto. avances? Ustedes se reunieron con Juan Paso, el titular del ARCA, el ARCA, que es el AFIP nacional. Les explicaron cómo era este plan colchón. Y quedaron en hacer más precisiones. ¿Hubo algo nuevo después de eso? ¿El gobierno ha precisado cómo va a ser la legislación para poder blanquear sin tener problemas ni preocupaciones? Mira, Mariano, lo primero es que ellos no admiten que es un blanqueo esto. Ellos no lo están planteando de esa manera. Claro. Básicamente porque el blanqueo que impulsaron terminó en febrero y la gente que entró a ese blanqueo tiene una restricción para volver a blanquear, con lo cual ahí ya tienen un primer problema. Y en segundo lugar porque deberían sacar una ley limitando el universo de quienes pueden blanquear como ocurre en todo blanqueo. En ese sentido esto es mucho peor y es lo que nosotros estamos diciendo, porque se necesita una ley, porque acá no hay restricciones para los sujetos que pueden acceder a este plan de simplificación para autónomos y monotributistas que está planteando el gobierno nacional. Desde nuestro punto de vista, no se trata de un plan colchón, sino de una especie de amnistía para evasores a partir de la creación de un régimen simplificado, en el marco de la creación de un régimen simplificado que yo creo que está bien. Entonces, me parece que lo que puede resolver esa cuestión es una buena ley. Si en la ley se Ahora, discute, claro, sí. el régimen simplificado iría por ley del Congreso, ¿no? Eso es lo que están No, planteando. no, el régimen simplificado ya lo creó por decreto Milei y lo reglamentó ARCA por resolución normativa el 1 de junio, si no me equivoco. Eh, Pero decían que iban a mandar es una una ley. modalidad simplificada donde los autónomos, al adherir a ese régimen simplificado, no presentan más sus variaciones patrimoniales ante ARCA y ARCA, a partir de los datos de facturación que tiene de ese contribuyente autónomo, precarga un monto a pagar de impuesto a las ganancias. Si el contribuyente lo convalida, bien, y si no, tiene que presentar una declaración jurada rectificativa. Como es El ahora. tema, Pero lo que me habían dicho, por lo menos entendí yo, que iba a haber una ley para hacer el régimen simplificado de ganancias. ¿No? ¿No va a no, haber no, ley? no, el régimen simplificado ya lo crearon. Lo que tienen que modificar la ley es el régimen penal tributario, la ley de procedimiento tributario y el régimen penal cambiario, porque acá lo que ellos están diciendo es, fíjate que hay una contradicción en lo que dicen. Dicen, bueno, alguien se escapó del cepo y compró dólares blue. Y ahora, si los quiere depositar en un banco, no puede explicar porque infringió la ley penal cambiaria, porque fue y compró en el mercado ilegal. Entonces el problema no es de evasión tributaria, sino de la ley penal cambiaria. Eso es lo que están planteando ellos, ¿no? Entonces, ¿qué necesita eso? Una modificación de la ley penal cambiaria o por monto, o no sé cómo lo van a hacer, por eso digo, hay una dificultad. Ajá. Pero lo cierto es que ahí no hay evasión tributaria. Entonces sorprende que en ese caso le exijan a ARBA que adhiera a algo a lo cual no tiene nada que hacer, porque si no hubo evasión tributaria y es un tema del régimen penal cambiario, ¿cuál sería el problema con ARBA? Entonces, ahí aparece este convenio de intercambio de información donde lo ponen como una adhesión al régimen simplificado y después lo venden políticamente como un acompañamiento al blanqueo, cuando en realidad no es tal. Lo que están diciendo es que adhiramos al régimen simplificado de ganancias para tener intercambio de información. De Ahora, ahí a decir que estamos de acuerdo con un blanqueo o con este blanqueo hay una distancia enorme. ahora te pregunto, Cristian, te tuteo porque creo que debemos ser de la misma edad. En este régimen simplificado que ya está entonces reglamentado por decreto, Sí. ¿qué es lo que te perdonan? ¿Te perdonan el impuesto a las ganancias? ¿Te perdonan las multas? ¿Te perdonan el IVA? No, nada. ¿Qué impuestos No, te están diciendo que no vas a tener que pagar por un incremento no justificado del patrimonio? no, te está diciendo Arca que no te va a controlar, pero no te puede condonar esas deudas. Entonces ahí es donde nosotros decimos, además, hay inseguridad jurídica, porque cualquier contribuyente que creyéndole al anuncio del gobierno se adhiere al régimen simplificado de ganancias y compra un bien que no declara ante el fisco, con ingresos que no había declarado, hay 5 años para exigirle a ese contribuyente que explique
y que pague las deudas por no haber declarado esos impuestos. Claro, Recordá que cuando vos, ahora cuando, sí, perdón. cuando vos no declarás IVA, no estás pagando ganancias. Entonces, cuando vos te compras algo con ingresos que no declaraste, el fisco te dice, che, Bueno, te ahí compraste voy. este bien, ¿de dónde salieron esos ingresos? No Ahí es, pagaron impuestos, me ahí es debes donde, todo esto. ahí es donde yo voy, es que no hay que esperar 5 años para que pase eso. Vos comprás, por ejemplo, ingresás $40.000, ¿no? Que entra dentro del patrón de los 50 millones de pesos por mes. O Sí, incluso puedes ingresar $80.000 durante 2 meses, ¿no? Y sí, con eso te compras un lote, una propiedad, lo que sea. Arca no te controla hoy, o sea, la AFIP no te controla hoy, no te monitorea, te dice, está bien, perfecto, no te estoy viendo porque el banco no informa ese monto, no se lo informa a la AFIP. Ahora está bien, no te ve Arca, pero el día de junio del 2026, cuando hagas la declaración jurada de ganancias, vas a hacer la declaración jurada con esos dos lotes que te valieron a lo mejor $80.000 o 100 millones de pesos o una propiedad, por ejemplo, y ahí sí Arca está obligada a decirte, ¿cómo es esto? Esto es un incremento patrimonial. Y como incremento patrimonial, si no hay ninguna ley, te estoy obligado a cobrarte ganancias, IVA, bienes personales y multas. exactamente. Por ¿Está bien? eso hay que modificar la ley de procedimiento tributario, porque la ley de procedimiento tributario establece que la presunción que tiene que establecer el fisco es que si vos tuviste un incremento patrimonial que no se condice con tus ingresos, te tiene que hacer una fiscalización sobre tu declaración de ingresos para exigirte una deuda impositiva. Es como decís, solo se resuelve con una ley. Por eso nosotros lo estamos planteando como un anuncio con inseguridad jurídica para los contribuyentes y que sin la ley nosotros no podemos adherir a nada porque es ilegal lo que están planteando. Es Ahora, simplemente no controlar. esa ley, si se hace, es casi como decir blanqueo, porque el blanqueo es el perdón de todos los impuestos por blanquear plata negra. Sí, Con lo exactamente. cual, modificar la ley penal tributaria, si te perdonan todas esas multas, te están diciendo es una ley de blanqueo. Sí, Caemos pero en lo mismo. sí, y te diría que puede ser peor, porque como te decía antes, el blanqueo excluye una serie de sujetos que en general no pueden acceder a los blanqueos. En Claro. este caso, en este caso es para todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Todos los que Ah, estaban excluidos del blanqueo quedarían fuera de los controles. Es decir, estás habilitando un blanqueo a gente que no pudo blanquear. Por claro. ejemplo, políticos, por ejemplo, familiares de políticos. Ujú, ¿No? Digo, me claro. parece que hay que prestar atención a esas cuestiones que parecen de detalle, pero que en el fondo vienen en el paquete. Entonces, por eso me parece que lo más importante es que esto tiene que pasar por el Congreso y ahí veremos. Mientras Ahora, tanto, entonces me estás dando el anuncio carece de seguridad jurídica. Claro, a eso voy. Me estás dando una pista. Quiere decir que si este blanqueo no limita a los políticos o a familiares de políticos, por ahí muchos están pensando, digo, muchos en el gobierno, en los entornos, están pensando en blanquear. O a lo mejor La están verdad, pensando mira, en gente que tiene que blanquear y no puede hacerlo. la verdad que no lo sé, no lo sé, realmente es algo que saben ellos. Lo que sí sé es que necesitan una ley para hacer lo que están diciendo que quieren hacer. Y Claro. después también que los objetivos que dicen buscar, al menos en la reunión que tuvimos, bueno, qué sé yo, tengo mis dudas de que esto vaya a funcionar. Estaría bueno que expliquen de qué manera esto va a ser virtuoso. Ellos dicen que va a aumentar el crédito porque al bancarizar esos dólares va a aumentar la capacidad de tomar crédito de las empresas para invertir y de los consumidores para consumir al liberarse los controles de las tarjetas de crédito va a haber más consumo en blanco. Bueno, todo eso está por verse. Me parece que en un contexto donde hay una dualidad muy marcada en términos de capacidad de compra, están cayendo las ventas en supermercados, está cayendo la venta de alimentos, están cayendo las ventas en los centros comerciales y está subiendo la compra de 0 kilómetros o de inmuebles. Claramente esta medida no pareciera resolver el problema de la gente que no llega a fin de mes, sino Claro. facilitarle un poco más las cosas a los que ya están mejor que hace 2 años. Bueno, Entonces me parece que ahí hay un problema. la excusa, digamos, como abogado del diablo, sería, no, lo que pasa es que estamos impulsando que haya compras de bienes y de bienes durables y eso favorece y derrama después al empleado de la concesionaria de autos o al empleado, digamos, que
digamos, al albañil que va a hacer una obra de construcción, una persona que compra un lote y construye una casa, etcétera. Eso podría ser atendible desde ese lugar, pero ayer... Pero, mirá, el blanqueo que hicieron exteriorizó 32 mil millones de dólares. ¿Mm? Y en la provincia de Buenos Aires cayó la recaudación en estos primeros 5 meses del año. Entonces Bueno, yo no estoy viendo que tenga un impacto positivo el blanqueo. ahí es donde te quería llevar, porque ayer la AFIP mostró los números de mayo y la recaudación en mayo se hundió un 18% de respecto de mayo del año pasado, ¿no? Sí. Tuvo 15,9 billones de pesos, 18% menos real que en mayo del año pasado. Esto en la provincia, ¿está pasando igual? Es decir, ¿está cayendo la recaudación? Ojo, en el gobierno dicen que esto es por la caída de ganancias, porque el año pasado ganancias vencía antes, entonces la gente pagó antes ganancias y ahora este mayo la gente no pagó tanto ganancias. Ahora, Sí. me parece que es demasiado, ¿no? Demasiado, demasiada caída. Mirá, no tuve tiempo de hacer el ejercicio, pero en realidad los datos que informa Arca tienen un problema, que es que toman la inflación del mismo mes que están publicando. Y en realidad los impuestos se pagan sobre base imponible declarada en meses anteriores. Ajá. Entonces, cuando vos tenés un proceso de caída de la tasa de inflación, eso te va a mejorar el número de recaudación en términos reales porque estás midiendo contra un mes de menos inflación que el mes que está declarada como base imponible. Cuando vos mirás eso en IVA, por ejemplo, te dicen que está subiendo la recaudación de IVA, pero en realidad vos tenés que ir a 2-3 meses para atrás con la inflación que era mucho más alta y en ese caso la caída de la recaudación sería mayor todavía, con lo cual no es cierto que sea es el número exactamente en términos técnicos que hay que mirar, pero además que se tiene que poner de acuerdo, ¿no? Porque cuando el mes pasado, cuando subía la recaudación, era porque subía la actividad, y ahora que cae la recaudación es porque bajaron impuestos. Es muy contradictorio. Yo creo que lo que es innegable es que hay una caída del consumo popular, y que esa caída del consumo popular va a traccionar hacia abajo, tanto el IVA como ganancias, a la larga, ¿no? Porque recordemos, ganancias se paga con anticipos, y la declaración jurada se hace en mayo. El año que viene veremos cuánto impactó en la recuperación económica en ganancias cuando se presenten las declaraciones juradas. Mientras tanto, el IVA es el termómetro, y el IVA viene cayendo fuerte en línea con el consumo popular. ¿Y cómo está comportándose la recaudación en la provincia, en donde ustedes cobran ingresos brutos, tasas e impuestos provinciales, ¿no? ¿Cómo ves la recaudación, la evolución de la recaudación provincial en la provincia de Buenos Aires? Mira, dos cosas. 3 de cada 4 pesos que recaudamos son de ingresos brutos, Ajá, que es un impuesto vinculado a las ventas. sí. En estos primeros 5 meses del año estamos viendo una caída del orden de los 10 puntos en términos reales. ¿De mayo a mayo? De enero a mayo, ¿De enero? contra enero a mayo del año pasado, es decir, los primeros 5 meses de este año. ¿Los primeros 5 Los meses? primeros 5 meses del año pasado, una caída de 10 puntos. De ingresos brutos. Sí, esto hay un mix obviamente también después en la recaudación, porque los ingresos patrimoniales no tuvimos ley impositiva este año, con lo cual no se ajustaron, así que si uno mira la recaudación de conjunto, la caída es un poco más pronunciada, y eso tiene que ver con que no tuvimos ley impositiva, pero lo más grave es la caída de ingresos brutos, porque son 3 de cada 4 pesos. ¿Y en el global se puede determinar un número de caída en la recaudación global, más allá de ingresos brutos? Sí, el número que te dije, el 10 puntos de caída, es el global. Ah, 10 puntos es el global. Ah, yo pensaba que 10 puntos era ingresos brutos. No. El ingresos global... brutos está cayendo en el orden de los 6-7 puntos. Ah, ok. Además de ingresos brutos, ¿qué cobran? ¿Impuesto inmobiliario y qué más? Tenemos el inmobiliario urbano y el rural, tenemos la patente, el impuesto automotor, y tenemos sellos. Y sellos. Bien. El otro impuesto. Excelente. ¿Y cómo están en la provincia tenés también transmisión gratuita de bienes, que es el impuesto a la herencia, pero la verdad representa muy poco en la recaudación, no mueve la aguja. Claro, ¿y en los municipios cómo están las tasas municipales, por ejemplo? Y no, bueno, la verdad ahí no tengo la información de todos los municipios, pero lo que hablo con los intendentes que he hablado por estos días, todos planteando que la caída de
de la actividad impacta en seguridad e higiene, que al igual que ingresos brutos a nivel provincial, para los municipios explica 3 o 4 de cada 10 pesos que recaudan, para que te des una idea, ¿no? Muy Eso, interesante, interesantísimo, bueno, poder conocer estos números porque, digamos, hay dos temas, ¿no? Uno, la inseguridad jurídica de este plan colchón, que como colchón no te deja dormir bien, y lo otro, la caída de la recaudación, que vos me estás diciendo que en provincia se está reflejando, y eso, si se refleja en provincia de Buenos Aires, es porque en todo el país también está pasando lo mismo, ¿no? Porque sí, es un reflejo, el 40% de la población vive en la provincia de Buenos Aires. exactamente. Cristian Eh, Girard, gracias por atendernos. Gracias, Mariano, a vos. Buen día. Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, es la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires.